Conéctate con nosotros, un espacio de la Asociación Proyecto Inocencia que trabaja por la integración de las personas con necesidades especiales. Seguimos en nuestro programa Conéctate con nosotros. Ya nos lo dijo al principio Antonio Jesús, ¿verdad? Que teníamos invitados. Ya están aquí en el estudio. Claro, ya están aquí. ¿Tú recuerdas cómo se llaman? Ricardo Pardo y Manolo Márquez. Efectivamente. Hoy tocamos un tema real, quizás menos visualizado, pero que está ahí, que lo tenemos en la sociedad. Jóvenes que por un motivo u otro, pues se han convertido en conflictivos. En Sevilla existe una entidad denominada ADINFA que trabaja con estos adolescentes, con estos jóvenes problemáticos. Ya ha dicho Antonio Jesús, Ricardo Pardo y el rocianero Manolo Márquez son los responsables de ADINFA. Está ahí hoy con nosotros. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, encantado. Manolo, ¿estás en casa? Sí, en mi pueblo, encantado. ¿Sueles venir mucho por aquí, por Rociana, Manolo? Pues sí, vengo con frecuencia a visitar a la familia. Muy bien, bueno, pues aquí vamos a partir de este momento a lanzar una batería de preguntas que hemos realizado con los alumnos de Proyecto Inocencia, que seguramente vamos a descubrir a esta entidad. Yo creo que Socorro va a ser la primera que va a lanzar su pregunta, así que vamos al lío. Socorro, cuando quieras. ¿Qué es ADINFA? ¿Qué es ADINFA? Pues, Socorro, mira, ADINFA nace o se crea porque Ricardo y yo somos psicólogos. Entonces estábamos trabajando con personas que en algún momento de su vida tienen un sufrimiento. Eso nos puede pasar a todos. Y nos dimos cuenta que no solamente los mayores sufren, también los jóvenes o los adolescentes. Y entonces Ricardo se le ocurrió que podíamos dedicarnos a ayudarlos y acompañarlos en sus conflictos, en sus momentos difíciles de su vida, en sus soledades, y creamos una sociedad cooperativa andaluza de interés social sin ánimo de lucro, que se le ocurrió a Ricardo, que es el creador y pionero en esto, y empezamos a trabajar con jóvenes adolescentes en conflicto. ¿Cuándo nace? Mira, Marco, ADINFA, nosotros teníamos una trayectoria de casi 26 años trabajando con adolescentes en conflicto. Entonces, ADINFA en sí mismo nace en 2008. ¿Sabes? En 2008. Lo que pasa que desde que nació hasta la actualidad, pues ha tenido una trayectoria larga. Al principio, la cooperativa exclusivamente era para atención en tratamiento individual y, bueno, esto es de dominio público, pero no está mal recordarlo. En algunos casos, con conflictos difíciles, con trastornos de conducta difíciles o problemas de toxicomanía difícil, el tratamiento individual es prácticamente imposible. Entonces ahora mismo, bueno, pues hace 4 años, sí, aproximadamente 4 años, en 2014, pues ya creamos, digamos, como un hogar, una casa para aquellos muchachos y muchachas que no pueden vivir con sus padres porque el conflicto o la violencia es muy grande. Entonces, digamos que el inicio de ADINFA es ya te digo, en 2008, pero en realidad lo que nos ocupa ahora todo el tiempo y todo nuestro trabajo son las distintas casas que tenemos, que eso sí que nace en 2008. Ay, que diga, en 2014, perdón. ¿Cuáles son los principales problemas que os llegan? Fíjate, nosotros atendemos a chicos y chicas entre 13 y 20 años, aproximadamente. Entonces, son muchachos que normales, que tú lo ves por la calle y nada, son absolutamente normales, ¿no? Como no se distinguen nada. Pero empiezan a tener unos síntomas que es, por ejemplo, no colaboran en las tareas domésticas, no cumplen los horarios que le dicen los padres, suspenden,
no llegan a la hora que le dicen, y entonces empiezan a tontear con el alcohol, con el tabaco, a veces tontean con el hachís, y entonces se van dando permisos, van suspendiendo, lo echan del colegio, y hasta que llega un momento en que eso se puede convertir en unos trastornos tipificados en un código que hay, que manejamos los psicólogos y los psiquiatras, la DSM-5, y ya se convierte en un trastorno de conducta grave y que puede llegar a ser muy peligroso, porque incluso le pegan a los padres. Nosotros tenemos básicamente la mitad de los chicos que tenemos no toman droga, pero le pegan a los padres. Con lo feo que está eso, ¿no? Pegarle a un padre. Pues fíjate, nosotros tenemos básicamente el 50 o el 60% utiliza la violencia filoparental. Sin duda, estamos hablando de los chicos, pero son hijos de padres y madres, de familias, de familias normales que también las atendemos. No nos podemos olvidar que unos papás y unas mamás, que un hijo es rebelde o se porta mal o no estudia o suspende o se va de botellona o no cumple los horarios, esos padres también sufren mucho. Entonces también los tenemos que atender, los tenemos que ayudar, y a eso es a lo que nos dedicamos. Marco, ¿cuál es el perfil de vuestro usuario? ya nos ha comentado un poco sobre el perfil, ¿no? Más o menos, efectivamente. Ya lo he comentado un poco, me he adelantado a tu pregunta porque hablo demasiado, me parece a mí, y no tengo paciencia. Se me habrá pecado de los muchachos. Pero básicamente el perfil es este que te digo. Es un chico que empieza no colaborando en las tareas domésticas, que esto parece una tontería, es decir, que no hace la cama por las mañanas, se va al colegio sin ayudar, sin nada, es consumidor de alcohol, no cumple los horarios y consume tabaco y utiliza la violencia siempre. Ese es el patrón, ¿no?, que os encontráis. Ese es el patrón, básicamente, sí. Y habláis de un centro de acogida, podríamos denominar, ¿no? Un centro que se ha puesto en marcha hace unos años. 2014 empezó, sí. Pero ya hablando del tratamiento en sí, los jóvenes, ¿cuánto tiempo suelen estar con vosotros? Bueno, pues desde que se detecta el problema, ten en cuenta que esto es tremendamente difícil, porque aquí estamos hablando básicamente de un problema de violencia filoparental. Es decir, que nosotros tenemos el 50%, pero así explícitamente descrito. Sin embargo, todos han utilizado la violencia, aunque no sea con los padres, ¿no? Entonces, claro, no sé si sabes, pero hay más violencia filioparental, es decir, hijos que le pegan a los padres, que violencia de género. Lo que pasa que es que cuesta muchísimo trabajo unos padres reconocer que sus hijos, pues efectivamente le tienen miedo y le están adelantando. Entonces, ya te digo que cuando un niño es capaz de pegarle a un padre, se ha tenido que dar unos permisos antes que vienen de largo. Entonces, claro, para recuperar todo eso, lo primero que hay que hacer es ordenar unos horarios en condiciones, que colaboren en las tareas domésticas, que colaboren en todas esas cosas, que empiezan a estudiar, y ya una vez que hacen eso empezamos a mirar qué es lo que hay detrás. Entonces eso se tarda aproximadamente un año, no tardamos menos de un año, casi es el nunca. Tiempo mínimo, ¿no? Sí, el tiempo mínimo. ¿Qué terapias utilizáis para encaminar a estos jóvenes? Pues fundamentalmente la terapia que nosotros utilizamos es una terapia centrada en la persona. Para nosotros lo importante y lo fundamental es el individuo, la persona, enfocada en la psicología humanista, también el tratamiento conductual y cognitivo, terapia familiar para la familia, terapia de grupo. Y bueno, combinando toda esta serie de técnicas, tratamos de diseñar los itinerarios terapéuticos tanto para los chicos y chicas como para la familia. Muy buena, interesante conversación. Pues sí, está siendo muy interesante y muy productiva. Antonio Jesús. Muy bien. ¿Cuál es la
edad más difícil? ¿Cuál creéis, y ya que lleváis tanto tiempo analizando con tantos jóvenes, con adolescentes, cuál es la edad clave? ¿Cuál es la más complicada, Manolo? Vamos a responder a la inversa, es decir, es más fácil cuanto antes se detecta el problema. Chicos de 11, 12 años es más fácil trabajar con ellos y con su familia, y el pronóstico es mejor, es más favorable. Como se va avanzando en edad, ten en cuenta que los tramos de edades que estamos hablando son muy cortos, entre 11, 12, 14, 19, 20, 21, que es hasta lo que llegamos. Cuando se va avanzando en edad, ya se va complicando más. Y a partir de la mayoría de edad es mucho más complicado, porque la persona tiene libertad de decidir su presente y su futuro, con lo cual ya no puede haber una presión por parte de los padres, o en algunos casos por parte de la Fiscalía de Menores o de la policía, para hacer tratamiento. Entonces, a partir de la mayoría de edad es cuando más se complica el tratamiento y más difícil es. Cuanto antes se coja mejor, podríamos decir, efectivamente, ¿no? Sí. Nos está escuchando alguna familia que está detectando en su casa que uno de sus hijos, de sus hijas, está teniendo algunas de las dificultades que nosotros estamos diciendo. Cuanto antes se ponga en manos de unos especialistas, unos profesionales, y pida ayuda, hay más garantía de éxito en el tratamiento, se resuelve antes, y la evolución va a ser siempre más favorable. Sigue siendo esta la generación. Esta sigue siendo la generación Nini, Manolo, Ricardo. Ahí está el problema también en esta generación que estamos viviendo, de que ni se estudia ni se trabaja. Pues seguramente sí, la verdad. El problema que yo creo que hay de base de todo esto es que los muchachos y las muchachas que atendemos, junto con sus padres, que tienen mi edad, un poco menos de mi edad, le temen a los esfuerzos naturales de la vida. Es decir, conectar con un poco de aburrimiento, con un poco de miedo, con un poco de angustia, con un poco de esfuerzo, que es lo natural, absolutamente natural. Si eres un ser humano, tienes que conectar con esta clase de emociones y de sentimientos. Para los chavales que atendemos nosotros, les parece un escándalo. Por eso utilizan la violencia, y por eso utilizan la droga. La droga y la violencia, si te das cuenta, sirve para lo mismo. Mientras uno está con mucha violencia, en una pelea, pues el cuerpo incluso se prepara para que no le duelan los golpes, ¿no? Entonces, en ese momento no está en sus cabales, no puede pensar. Yo tengo muchos chicos que andan por ahí mirando los ojos de otras personas para que autoestimularse, es decir, como para decirle, ¿tú qué miras, no? ¿Tú qué miras? Yo no miro nada, ¿no? No, ¿tú qué miras? Y entonces para ahí empieza una pelea, ¿no? Pero es que también resulta que utilizan el alcohol, que deprime, o el hachís, que también es un alucinógeno depresor, ¿no? En todo caso, que utiliza el efecto contrario, es decir, no te excita, sino que te deprime. Entonces, la persona lo que no quiere es conectar consigo misma. ¿Y por qué no? Porque no le gusta la vida que hay, y entonces le parece un escándalo el esfuerzo. Los medios de comunicación no ayudan nada. Ahí estamos imbuidos los adultos y los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora parece que sale menos, pero antes salía mucho un anuncio que decía: no vaya usted al gimnasio, póngase esta mariposa y en 5 días o 5 semanas, no sé, te quedas como esta muchacha, y sale una muchacha cultural, ¿no? O este tío, un chaval de 20 años ahí todo cuadrado. Pues, o por ejemplo, aprenda usted inglés en 6 meses. Mire usted, los españoles no somos especialmente espabilados para el inglés. No viene a decir, para que nos entienda Socorro, nos entienda Antonio Jesús, Marco y Sara, que la clave está en el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, efectivamente. El esfuerzo natural de la vida. Nosotros muchas veces, yo cuando hago proyectos y cuando hago, cuando tratamos de explicar qué es esto, decimos que tratamos de eliminar el sufrimiento sobrante de la vida, pero la vida tiene un esfuerzo, o digamos
digamos, con un sufrimiento conjunto, que eso es natural y que por el hecho de ser humano, pues tenemos que vivirlo. Son los ingredientes de la vida, ¿no, Manolo? Sí. Sí, cuando hablamos de los chicos, hablamos de la generación Nini. Pero a mí me gusta también hablar de los padres, que yo les llamo la generación sándwich. Sándwich. ¿Y eso? Pues lo explico. Venimos históricamente y tradicionalmente pues de una generación de modelos muy autoritarios, tanto políticos, educacionales, religiosos, etcétera. Y la generación nuestra no hemos rechazado esos modelos educativos, no los hemos querido retomar ni imitar, ni siquiera los profesionales, los psicólogos lo hemos adoptado como válido, lo hemos descartado, y hemos ido generando otros modelos en contraposición de una forma tan radical que quizás la campanada se ha ido hacia el otro extremo, podríamos decir, no de la libertad, sino del liberalismo, ¿no? Entonces, ahora quizás pudiéramos decir que en los cambios sociales se está un poco volviendo la campana o el péndulo hacia los términos medios, que sería lo ideal, ¿no? No los modelos autoritarios, aquellos que no sé si funcionaban. Yo creo que en algunos aspectos sí funcionaban, pero tampoco han funcionado los modelos nuevos de tanta libertad hacia los chavales. Explicar, es decir, los psicólogos, los pediatras y demás decimos: a los 6 meses quítele usted el pipo a su hijo o a su hija, y siempre los padres piensan que es para evitar la deformación de los dientes, etcétera, etcétera. Y no, precisamente los psicólogos no entendemos o no nos preocupamos por la deformación de los dientes, porque eso, gracias a Dios, con unos braques se soluciona. Es porque a los 6 meses el niño es el esfuerzo que puede hacer, prescindir del pipo o del chupete que le tienen puesto los padres. O sea, desde esa edad, que son 6 meses, ya hay que estar interviniendo educativamente en el esfuerzo para con los niños. Y los papás, por comodidad, por prisas, por el trabajo, tal, pues tendemos a lo más cómodo, y bueno, cuando nos damos cuenta, pues tenemos a un niño en casa. Uh-huh. Entonces, los padres somos la generación sándwich. Muy bien, Antonio Jesús, me decías antes que te parecía muy interesante lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante. Bueno, pues si te parece, hacemos una parada para la publicidad, unos consejos publicitarios. Seguimos hablando con Manolo Márquez, con Ricardo Pardo, son los responsables de una entidad especializada en el tratamiento de adolescentes y jóvenes con problemas de conducta. Se llama ADINFA, pero no se marchen, que seguimos con ellos. Para sus trabajos de hierro, acero inoxidable, aluminio o cristalería, Elica Talleres Vargas. Numerosos trabajos en toda la provincia a lo largo de más de 2 décadas hablan por sí solos, garantizándole resultados de primera calidad. Estamos en calle Lepanto 31 de Rociana. Teléfono 959 41 61 70. Abrir la boca en el lugar equivocado te puede traer muchos disgustos. ¡Pelotón! ¡Apunten! ¡Fuego! Si necesitas abrir la boca en el lugar correcto, ven a Clínica Dental Mirecarlia, en Almonte, Avenida Rafael Alberti, frente al cuartel de la Guardia Civil. Especialidad en implantología, ortodoncia, cirugía oral. Profesionalidad, rapidez y compromiso. Mirecarlia, tu clínica dental de confianza. 959-091-410. Ahora servicio de urgencia sábados, domingos y festivos. 684 34 39 30. Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advance Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Véalo en nuestra sucursal de Úcar en Bollullos, Par del Condado. Avenida 28 de Febrero sin número o en úcar.es.
Point Telecom, el operador de telecomunicaciones del condado que sigue creciendo con amplios servicios de internet, te ofrece una nueva tarifa móvil. Llamadas ilimitadas más 12 gigas por 16,45 más IVA. No dejes escapar esta oportunidad de tener una gran tarifa. 12 gigas y llamadas ilimitadas por 16,45 más IVA. Point Telecom, calle Federico García Lorca 50, en Rociana. Teléfono 954-416-669 o en pointtelecom.es. Porque tu mascota se lo merece. Ya está abierto en Rociana Clínica Veterinaria Licenciada Mari Carmen Padilla Márquez. Ofrecemos consulta de medicina general, vacunaciones, pequeñas intervenciones quirúrgicas, hospitalización, peluquería y baño. Además, la primera revisión de tu cachorro es gratuita. Tienda animal, accesorios de mascotas, cuidado e higiene, alimentación de alta gama. Colaboramos con la protectora Rociana Acoge. Estamos en calle Poeta Juan Drago 1. Teléfono 625 68 21 15. Clínica Veterinaria Licenciada Mari Carmen Padilla Márquez. Por el bienestar de tu mascota. Información activa. Abierta la convocatoria de becas del Plan EVE 2017, destinada a jóvenes de hasta 29 años con titulación universitaria o FP. Esta nueva convocatoria del Plan EVE Primera Oportunidad contempla la concesión de 63 becas de carácter personal para la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas y entidades asociativas con actividad económica por un periodo de 3 meses. Más información en la página web de la Diputación de Huelva. Partido de fútbol de liga entre el Club Deportivo Rociana y el Punta Umbría, en el Estadio Municipal Manuel Macario de Rociana, el domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde. Entrada 3 euros. El Club Deportivo Rociana sigue líder de la categoría. Anima a tu equipo. Club Deportivo Rociana, 90 años de fútbol. Radio Rociana. Conéctate con nosotros. Proyecto Inocencia. Seguimos en la radio. Proyecto Inocencia es el espacio que realizan desde esta asociación en Rociana. Conéctate con nosotros, te lo ofrecemos todas las quincenas aquí en la sintonía de la radio. Sabes que puedes escucharnos a través de la FM 107.7. También estamos en internet y además en distintas aplicaciones, pero puedes entrar en nuestra página web, radiorociana.com, o si lo prefieres, también tenemos radio a la carta para que nos escuche el programa en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Y vamos a seguir hablando de este asunto tan interesante que hoy tenemos aquí en la radio, ¿verdad, Sara? Que es un tema bastante interesante. Esta entidad, Adinfa, con Manolo seguimos, con Ricardo, una entidad especializada en jóvenes rebeldes, digámoslo así. Sí. ¿Qué preguntas tiene, Sara? ¿Qué opinión tiene de el programa de televisión de Hermano Mayor? Bueno, pues... sí, vamos a ver, a mí me consta que este señor, que ahora mismo no sé cómo se llama... García Aguado. García Aguado. Ha estado con nosotros aquí también. Pedro García Aguado ha estado ahí. ¿Dónde estáis vosotros? Pues a mí me consta que es un señor absolutamente vocacionado de verdad. Tengo unos amigos en Sevilla que también trabajan como nosotros, pero en vez de forma que se llama Mentoring, me parece que también han estado en Rociana, ¿no? Con Antonio Chamorro y Cosete. Pues efectivamente, ellos son muy amigos nuestros. El otro día estuve yo en una ponencia de un curso que hacen ellos. Entonces, claro, la diferencia de nosotros con esta persona es que ya te he dicho antes que nuestro tratamiento dura más o menos un año. Claro, conectar con un muchacho si tienes ciertas habilidades y tienes un carisma para eso, pues más o menos es fácil. Pero claro, a mí me parece que eso es el inicio, que está bien, pero después había que hacer una continuación, porque claro, lo importante es que la persona en cuestión deje de utilizar la violencia y deje de consumir tóxicos de forma que le determine las actividades de la vida diaria. Entonces eso, para mi gusto, o eso, desde mi opinión, tiene que tener una continuidad. Entonces lo de la tele pues está bien, el tío tiene unas habilidades fantásticas, pero ya digo, me parece que tiene que tener una continuidad, bueno, que seguramente la tendrán, Bueno, yo no sabemos nosotros, ¿verdad, Sara? Que le preguntamos si eso era un montaje, o le llegamos a preguntar eso a Pedro, ¿no? Sí.
Y dijo que era verdad, que algunas cosas era verdad, pero otras cosas era como un montaje, hombre, un espectáculo, claro, tiene que montar en la tele, también tiene esa parte, ¿no? Ajá. La discapacidad puede acentuar los problemas de conducta. Pues, Sara, en algunos chavales con discapacidad lo acentúa agravándolo, porque además de los problemas de conducta propios de la adolescencia o de la juventud, se complica con sus características personales de sus necesidades especiales o de su discapacidad. Y en cambio, en otros chavales lo facilita el trabajo, porque el mundo de la discapacidad es tan diverso y tan amplio como persona discapacitada existe. Entonces, podemos tener los dos casos, las dos posibilidades. Chavales con discapacidad que por su discapacidad el trabajo con ellos es más fácil, y chavales con discapacidad que el trabajo con ellos por su discapacidad puede resultar un poco más complicado. Pero en términos generales, por ser discapacitado hay poca diferencia en una persona que no tenga una discapacidad. Simplemente es que tiene unas características funcionales distintas, como otro chaval pues la puede tener en los estudios, otro chaval la puede tener en su personalidad, sí, en función del individuo, no por ser discapacitado es más diferente de forma exagerada el trastorno de conducta. Bueno, vamos a escuchar unos testimonios que tenemos por aquí. Sí, yo entré aquí sin que era mi padre, y ahora posiblemente cogí, he un montón, y es lo mejor que me llevo de aquí. Y yo sé, entré con un problema grande, y poquito a poco, con ayuda de los educadores, de la gente que me ha apoyado, los que me han querido ayudarme, o soy lo que soy ahora mismo, vamos. Todavía me queda mucho por recorrer, pero... Y que un día, yo qué sé, por lo menos llegase una parte de lo que es mi madre y mi padre. También tenía una grave adicción a los porros, que era mi único vicio, pero los consumía a diario. Y nunca había hecho la cama, nunca había fregado un plato, todos los días tenía discusiones con mis padres y no podía seguir así. Y cuando estuve a punto de ver la calle y entré aquí en el centro, pues se lo valoré un montón a Ricardo. Yo entré sin querer nada a mi tía, no le echaba cuenta. Mi tía lo único que hacía es preocuparse por mí. Yo entré enganchado a los porros. En casa estaba todo el día discutiendo. Aunque aquí me haya encarado más de un compañero y algunas veces insulta a los educadores, la verdad es que yo entré diciendo que fregar era una cosa de mujeres, y ahora cuando me mandan a fregar, pues, es raro de mí, pero lo hago. Bueno, estos son testimonios de chavales que han pasado por Adinfa, Antonio Jesús. ¿Ah, sí? Pues vaya, no sabía eso. ¿Qué sentís cuando veis los frutos de vuestro trabajo? Hombre, pues como no puede ser de otra forma, la verdad es que casi nos conmueve. Es un fruto, digamos, valga la redundancia, del esfuerzo por nuestra parte también. Es decir, que nadie se piense que ocurre ningún milagro. Son personas que verdaderamente creemos que si se le da la oportunidad a otra persona, esta misma puede resolver sus problemas. Entonces, es verdad que apostamos y a veces creemos contra toda creencia, porque los muchachos llegan, y las muchachas, vamos, porque tenemos casi tantas niñas como niños, llegan con muy deteriorados, ¿no? Con la relación absolutamente deteriorada, y escuchar a Juan Carlos o a Ricardo o a Fernando, ¿no? Que han hablado, que Fernando precisamente es de aquí de Huelva,
pues es un orgullo, una satisfacción, y es comprobar y confirmar que efectivamente la vida consiste en el esfuerzo y en creer y en arriesgar. Sentimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. De pronto estamos sintiendo alegría y esperanza cuando hablamos con uno de estos chavales, porque nos está comunicando que ha aprobado los exámenes por primera vez. A lo mejor después sentimos tristeza porque uno nos dice que ha vuelto a fumar un porro después de 4 meses sin fumarlo. Después nos llama una madre diciéndonos que está muy orgullosa de su hijo porque el fin de semana ha podido pasarlo con él, comiendo, paseando, yendo de compras. O bien una madre nos llama o nos hablamos con ella y nos dice que está sufriendo porque su hijo ha vuelto a hacer alguna trastada. Entonces es un trabajo tan vivo que estamos sintiendo permanentemente tanto cosas muy, muy gratificantes y cosas menos gratificantes. Creo que ahí está el enganche nuestro de Ricardo y mío en este trabajo. Nos apasiona, y nos apasiona porque nos hace sentir todas las cosas en cada hora del día, hasta que ya por la noche decidimos descansar y no dejamos de sentir, pero descansamos. Hemos escuchado los testimonios de esos chavales que han pasado por el centro, pero también está las voces, en este caso, que es lo que escuchamos a través de la radio, de sus padres. Porque yo por mi trabajo y tal estaba un poco tiempo con él y no sabía a lo mejor darle la educación o la forma para poder vivir el día a día que tienen que vivir los chavales, ¿no? Y aparte, lo siento, ¿vale? Yo me pongo a llorar. Pero bueno, lo digo, estoy muy orgulloso de todos ustedes que me habéis ayudado por lo menos a poder llevarlo para adelante, que es lo bueno, ¿vale? Es mi hijo el que yo parí, no el demonio que yo veía cuando lo recogía del instituto, cuando estaba en mi casa, cuando maltrataba al hermano, me maltrataba a mí psicológicamente. Ahora veo que es mi hijo, pero que después que criamos hasta que entró la ESO. Yo también os doy la gracia, vamos, de corazón. ¿Qué clave le daría a los padres para no llegar a tener estos problemas? Bueno, pues es difícil resumir lo que tú me preguntas, Sara, pero fíjate, yo pienso que es una cosa que suelo decir con frecuencia a los padres: no por mucho querer es suficiente, es decir... Pero Ricardo, ¿los padres tienen parte de culpa de ese niño conflictivo? Los padres influyen. Yo entiendo que la personalidad de un individuo está compuesta, el 40% es genético y el 60% es ambiental. De ese 60% ambiental, los padres, el padre y la madre, la familia nuclear, influye directamente en un 30%. Y el otro 30% se puede, señalar otros factores, la familia extensa, el colegio, o sobre todo el profesor del colegio, el barrio, o el pueblo en que te hayas criado, los amigos, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, todo influye. Pero nosotros tenemos que ser humildes, es decir, lo máximo que podemos mejorar es en un 30%, que son lo que influyen directamente los padres. Entonces los padres tienen el problema, entiendo yo, tenemos el problema que nos creemos que queremos a los niños mucho y con eso es suficiente. Y entonces no es suficiente, porque me gustaría hacer aquí una reflexión que a lo mejor tardo un poquito, pero yo creo que es necesaria que nos enteremos. Fijaos, la palabra amor, el amor en el idioma español pues está un poco manida. Entonces uno dice que quiere, y lo mismo se trata de que hay un club de carretera que se llama Palacio del Amor, que parece que se está hablando del amor, pero imaginaos de qué se está hablando, que hay una madre en urgencia con su niño que no sabe si es posible que se muera o no, que está entre la vida y la muerte, o hay una pareja de chicos jóvenes que se están queriendo de verdad, o bueno, hay muchas formas de expresar el amor, ¿no? Los griegos tenían al menos 4 formas, que es el ágape, que es la capacidad de olvidarte de ti mismo y entregarte al otro; el storge, que es el amor fraternal, el amor de un padre a un hijo; es la filia,
que significa el amor a la comunidad, el amor, cuidar por los demás, y el eros, que se trata del amor carnal. Entonces, claro, yo creo que el problema fundamental de los padres viene de no comprender bien estas diferencias. Entonces, hay multitud de ocasiones que yo me creo que estoy queriendo a mi hijo y me creo que estoy siendo liberal y democrático o democrática porque no le paso la mano, considero que da igual que en vez de llegar a las 10 llegue a las 11 o a las 10:30, que da igual que no estudie las horas que me ha dicho, y eso no es quererlo más. Eso no es quererlo más. Yo creo que los padres tenemos que estar tranquilos de que queremos suficientemente a nuestros hijos, no podemos quererlo más, pero sí podemos quererlo mejor. Porque fíjate que quererlo desordenadamente, a mí me gusta decir que educar es expresar el afecto de forma ordenada y sistemática. Quererlo desordenadamente es como quererme a mí. En realidad, el amor implica muchas veces conflicto, el ágape ese que yo decía, conflicto, angustia, entrega, disponibilidad, sacrificio. Entonces, el sacrificio que muchas veces se pide en la educación es que te posiciones y que entres en conflicto con tu niño y con tu niña. Cuanto antes mejor. Porque yo he visto ya, trabajamos en una guardería del Polígono Sur, que ha estado comentando antes Manolo lo de los chupetes y eso, y es que me acuerdo que veía una madre con una niña de 2 años que decía que no sabía qué hacer con la niña con 2 años, imagínate cuando tenga 15, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece importante. Manolo. Sí, cuando hablamos de pauta para los padres, me gustaría decir 3 ideas. Tú has dicho una palabra o una pregunta: ¿los padres tienen culpa? A mí, cuando hablamos de la palabra culpa, me gusta clarificar algo. Es decir, ya un padre, por el hecho de ser padre, en muchísimas noches de su vida, se pregunta cosas, se cuestiona cosas y conecta con la inseguridad. Y sin duda con la culpa. Máxime si está viviendo con alguno de sus hijos un problema. Se autoinculpa. Entonces, preguntar, ¿los padres tienen culpa?, es una pregunta culpabilizadora, que no ayuda nunca al tratamiento, al asesoramiento, a la mejora, porque eso hace más que la persona o que los padres se machaquen más y demás. A mí siempre me gusta despejar esta palabra y que no usarla, y aunque es un tópico, sustituirla por responsabilidad y mirar hacia el futuro. Es decir, ¿pues los padres tienen culpa? Pues seguramente, igual que el sistema educativo, igual que el sistema político, igual que el sistema religioso, igual que el sistema médico, igual, pues bueno, pues somos víctimas de todos los sistemas de la sociedad y entonces estamos influidos por ello y todos tienen culpa. Ahora bien, ¿qué tienen que saber los padres? Que tienen la responsabilidad de atajar el problema de sus hijos y afrontarlo hacia el futuro, en el presente y hacia el futuro. La segunda cosa que a mí me gusta como pauta general para los padres es son 2 palabras que me gustaría explicar, que es nunca ahorrarle realidad a un niño o a un chaval. ¿Qué significa esto? Si un niño de 4 años tiene capacidad para, cuando se ducha a las 7 de la tarde después de la merienda, coger su ropa sucia y ponerla en el cesto de la ropa sucia, pues ese niño de 5 años debe coger esa ropa y llevarla al cesto de la ropa sucia, y su padre debe obligarlo. Porque ese esfuerzo lo puede hacer a esa edad y en ese momento de su evolutiva. Entonces, los padres, a veces por prisa o a veces por facilitar la vida a los hijos, nos adelantamos y ahorramos realidad a nuestros hijos. Esto no es útil para la educación de los niños y sobre todo para la educación futura, cuando son adultos y tienen que ser adultos maduros. Y después, en relación a esto, desde Adinfa, Ricardo ha escrito un libro recogiendo
todo el conjunto de pautas y del tratamiento que aquí estamos resumiendo mucho, dirigido a padres, educadores, profesores, maestros y demás. El libro se llama Educar hoy, difícil tarea. Se puede conseguir a través nuestra y a través de la editorial Bubuk, o también a través de internet. Se puede descargar en formato PDF. Es un libro muy muy práctico, es muy legible, con un lenguaje muy sencillo, donde se recoge bastante bien todas las pautas que nosotros entendemos que las familias tienen que saber para minimizar o prevenir los problemas conductuales en el futuro de sus hijos adolescentes. Muy bien, bueno, queda también, antes de terminar, recordar dónde está Adinfa, y aquella persona, padre, madre, que esté escuchando ahora la radio y quiera tener acceso a vuestros servicios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo contactar con vosotros, Manolo? Bueno, nosotros tenemos una sede en Sevilla Capital, que es el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Diagnóstico y Tratamiento. Está en Nervión. Después tenemos un centro de internamiento en la localidad de Montellano, en la provincia de Sevilla. Tenemos otro centro de internamiento en Coria del Río. Y nuestros datos, tenemos una página web que es www.adinfa.es. Ahí se pueden localizar nuestros teléfonos, nuestros direcciones y y si no, a través mía. Yo soy psicólogo del pueblo, me conoce ya, gracias a Dios, mucha gente del pueblo, y yo siempre estoy encantado de atender a mi pueblo, de estar en mi pueblo y de estoy al servicio, y mi teléfono lo tiene mucha gente, y no sé si es posible darlo por la radio, pero vamos, estaría encantado. Bueno, quien quiera que nos llame, ya nosotros trasladamos el teléfono. Lo que sí quiero decir antes de terminar, socorro, no te duermas, con este tono que nos está dando Eduardo y Manolo. Yo no me duermo, pero me... la tos. Pero me he entendido algo bien. Ajá, muy bien. Lo que quiero decir que Manolo tiene algo de culpa de Proyecto Inocencia, que puso un poco la semilla, que sabemos que hemos investigado y sabemos que algo de culpa, como digo, aunque no le gusta la palabra culpabilidad, pero tienes también de este proyecto, ¿no, Manolo? Sí. Yo recuerdo los inicios de Proyecto Inocencia, hicimos me parece que fueron 2 años los que estuvimos trabajando, y fue una iniciativa muy bonita porque todos los psicólogos, reunimos a todos los psicólogos del pueblo, de todos los psicólogos de Rociana, que somos muchos. Sí. Cuando nos pusimos a buscar éramos muchos, y establecimos un ciclo de conferencias, seminarios y grupos que creo recordar que duraron aproximadamente 2 años, dirigidos hacia los padres de los chicos de Proyecto Inocencia. Uh-huh. Participamos todos esos psicólogos, fue una cosa muy enriquecedora, muy divertida, yo disfruté muchísimo, me hacía muchísima ilusión trabajar con la familia, y lo recuerdo de forma muy muy entrañable. Me es muy gratificante volver a reencontrarme con Proyecto Inocencia, con estos chavales ya mucho más grandes, ya en un contexto de radio, entrevistadores cuasi profesionales, y esto ya crece con una madurez fantástica, Socorro. Bueno, y esperemos que tenga continuidad. Manolo Márquez, Ricardo Pardo de Adinfa, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿A quién? ¿A Manolo o a Ricardo? ¿A los dos? A los dos. Venga. Que un niño se pelea al otro. ¿En el centro dices tú? Sí. Hombre, es buena pregunta, que no hemos caído nosotros en eso, entre los niños, entre los chavales que tienen problemas, ¿entre ellos hay conflictos? Entre ellos, nuestra casa de Coria, que es la que últimamente, en fin, tenemos 24 niños allí, y hay, me da apuro decirlo, pero es conflictiva. Tenemos muchísimas medidas de contención. Fíjate, para que te hagas una idea,
tenemos 24 niños y somos 24 trabajadores. O sea, que casi un trabajador, bueno, no, casi no, un trabajador por niño. Y claro, tenemos unos horarios y unos, en fin, muchas actividades muy fijadas para evitar estos conflictos que tú dices, que estas peleas. Pero de vez en cuando hay alguna pelea y claro, bueno, pues ahí tenemos que actuar separando y bueno, es como una casa de familia, donde verdaderamente hay normas muy claras y donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer muy claro, pero claro, algún niño se pasa de vez en cuando, ¿sabes? Socorro, aquello es como, dice Ricardo, como una familia donde hay unos papás que dan pautas, que son los que mandan. En casa mandan los papás, siempre. Y después están los hijos, que serían los hermanos. Entonces ellos discuten y se pelean como tú te peleas en tu casa con tus hermanos, o Antonio Jesús en su casa con sus hermanos, o Sara en su casa con sus hermanos, Sara, o Marco en su casa con sus hermanos. Es decir, aquello es una familia. Entonces en todas las familias pues hay peleas y discusiones. Entonces los educadores y nosotros estamos para que eso no ocurra, que ocurra lo menos posible, y cuando ocurre se solucione lo más fácilmente posible. Pero es igual que una familia. Bueno, pues después de este bonus track de Socorro, despedimos ahora sí a Manolo y a Ricardo. Muchísimas gracias por haber venido hasta nuestro estudio. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias, encantado de estar aquí.